Vamos a hablar ahora del siglo XX. Después del siglo XIX y de toda la bonanza económica que se había dado por la expansión del capitalismo y de la tecnología aplicada a la economía, vino el siglo XX. El siglo XX es un siglo que inició con mucho optimismo. Sin embargo, vamos a hablar ahora de la parte política, porque a pesar del optimismo del siglo XIX, que se había dado por la expansión de la economía y la gran generación de riqueza, producto de la aplicación de la tecnología y la revolución industrial a la producción manufacturera, el siglo XX fue un siglo complicado en la parte política, específicamente por las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar ahora de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, o conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico que se desarrolló en Europa, que puso en contienda a lo que se conoce como las potencias centrales y los aliados. Las potencias centrales eran una serie de países, pero que no estaban organizados en repúblicas modernas como las conocemos ahora. Por eso se les llama potencias centrales. Ahí encontramos al imperio austrohúngaro, al imperio alemán, al imperio otomano y al reino de Bulgaria. Estos países entraron en guerra con las naciones que ya se estaban organizadas a nivel político como las naciones modernas, como Reino Unido, como Francia, por ejemplo, como algunos países nórdicos y también como Estados Unidos, que apoyó a las repúblicas, es decir, a los aliados. La guerra o la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial se desarrolló entre 1914 y 1918. Uno de los acontecimientos que marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial, o de la Gran Guerra, como también se le conoce, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en junio de 1914. Esto sucedió en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia. El archiduque Francisco Fernando pertenecía al imperio austrohúngaro. Después del asesinato, el imperio austrohúngaro hizo múltiples demandas a Bosnia y posteriormente la solución no se dio pacíficamente, sino que se dio por la guerra. Después, unos países apoyaron a Bosnia y otros apoyaron al imperio austrohúngaro y se dio el conflicto, ¿verdad? Sin embargo, las interpretaciones que se hacen es que fue a inicios del siglo XX cuando estas dos formas de gobernarse de Europa, unos países que tenían la forma de gobierno como imperios, como se había venido dando durante muchísimo tiempo, durante la Edad Media y la Antigüedad, todavía existían imperios, ¿verdad? Estaban en contra de la forma de gobierno más moderna que era en repúblicas, ¿no? Esto fue la Primera Guerra Mundial. Posteriormente de la Primera Guerra Mundial, que llegó hasta 1918, estos imperios fueron derrotados y también esta forma de gobierno desapareció. El Imperio Otomano, que era uno de los más antiguos de la historia, dejó de existir y los territorios se convirtieron en repúblicas modernas y que en algún momento estuvieron bajo la tutela de países de los aliados, como se conocieron en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Es decir, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y otros, incluida Rusia, que también era un imperio, pero no estuvo al lado de las potencias centrales. Luego de ver los estragos de la Primera Guerra Mundial, las naciones del mundo decidieron organizar una institución que tuviera la potestad de evitar este tipo de guerras, ¿verdad? Donde murieron miles y miles de personas. Esto se llamó la Sociedad de las Naciones, que inició en 1920 y uno de sus principales objetivos era lograr la paz entre los distintos países y evitar esos conflictos a gran escala. Sin embargo, no tuvo éxito, ya que entre 1939 y 1945 inició la Segunda Guerra Mundial. El periodo anterior, conocido como el periodo de entreguerras, fue un periodo de reconstrucción, donde muchos países estaban tratando de entrar a la modernidad, países europeos, países balcánicos,
¿verdad? Estaban tratando de ingresar a la globalización y al mercado mundial. Sin embargo, no fue posible y no tuvo éxito. Sobre todo la Sociedad de las Naciones no tuvo éxito con evitar un conflicto o otro conflicto a gran escala. Y se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial. Específicamente fue Alemania uno de los principales actores en esta Segunda Gran Guerra. Es importante mencionar que en la Primera Guerra Mundial Alemania no era una república moderna como se conoce ahora, sino que era el Imperio Alemán. Y fue aliado en la Primera Guerra con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Y uno de los principales o de las principales consecuencias de la Primera Guerra fue las sanciones que los países aliados le pusieron a Alemania en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Alemania entró en mucha pobreza, no podía tener ejército, no podía tener industria, ¿verdad? El pueblo alemán vivía, digamos, en una especie de pobreza y marginación, y fue en el seno de esta nación cuando surge el movimiento nazi. La Segunda Guerra Mundial es conocida también como la Guerra de los Fascismos Europeos. Hubo una tendencia política conocida como el autoritarismo, como el fascismo que se esparció por Europa. Y países como Japón, como en Asia, como Italia en Europa, como España y como Alemania, tuvieron gobiernos fascistas, es decir, gobiernos de ultraderecha, militares, ¿verdad? Y que gobernaban a sus sociedades con mano de hierro, pero que a la vez eh, eh, procuraban un crecimiento económico, ¿verdad? Y tenían también a los ejércitos de la mano. Y es así como el Partido Nacional Socialista de Alemania o Partido Nazi, comandado por Adolf Hitler, se une con las potencias del eje, Japón, España e Italia, y se van a la guerra. Específicamente Alemania empieza con un proceso de expansión, conquistando países que los, específicamente Adolf Hitler conocía o más bien consideraba que eran países históricamente que habían sido de Alemania o de raíces alemanas, y decidieron conquistarlos e iniciar nuevamente la reconstrucción del imperio alemán. Es decir, naciones que Hitler consideró que eran de origen germánico. Territorios de Francia como Alsacia y Lorena, por ejemplo, fueron de los primeros que fueron conquistados por Alemania, o invadidos más bien. Polonia, por ejemplo, y otros como Austria, Checoslovaquia y otros países más. Sin embargo, nuevamente los aliados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y otros países, se van a la guerra para evitar la expansión y la ocupación de Alemania, eh, eh, que Alemania había hecho en otros países, ¿verdad? Los países que ellos consideraban de origen germánico, y se desarrolla así la Segunda Gran Guerra, que fue entre 1939 y 1945. Posteriormente a la Segunda Gran Guerra, cuando termina, ¿verdad? Nuevamente pues Alemania es sancionada, y posteriormente se crea un organismo internacional, las Naciones Unidas, en 1945, para evitar que se vuelva a dar un conflicto como tal a gran escala, 1945. En 1948 se da la Carta de las Naciones Unidas, que es conocida como los derechos humanos de segunda generación, donde se dice que se debe de respetar el origen étnico de las poblaciones y no hacer persecución por motivos étnicos, religiosos o políticos, que es una de las principales consecuencias o de los principales motivos por los cuales se dio la guerra, específicamente el holocausto judío, ¿verdad? Donde se persiguió a los judíos en Alemania y otros países por su origen, ¿no? Y también la persecución política que se dio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.